Que ya empezamos, mija. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos. Yo soy Abigail Núñez y pues voy a continuar con la clase pasada, ¿no? Nos habíamos quedado en toxoplasmosis. De hecho, ya estaba por terminar ese tema, ¿no? Habíamos terminado de ver el diagnóstico y ya empezábamos con el tratamiento. Y pues bueno, ¿no? Dentro de el esquema de tratamiento, se mencionaba que se debe recibir un tratamiento combinado. Y esto, o sea, el esquema incluye estos tres medicamentos que vemos en pantalla. Se encuentra la pirimetamina, una sulfonamida, que en este caso es una sulfadiazina, así como el ácido folínico, y pues ahí vemos las respectivas dosis, ¿no? Que corresponde a cada fármaco. Algo importante aquí que hay que resaltar es que se agrega el uso de ácido folínico porque se ha visto que la pirimetamina genera una depresión del ácido fólico, ¿no? Entonces, a modo como de recuperación o de, pues, mantener ese equilibrio en la paciente, es que se agrega el ácido folínico. Y también, pues, hay que tener en cuenta que dentro del tratamiento, que la pirimetamina es teratógena cuando se administra dentro del primer trimestre del embarazo. Ya, pues rápido, ¿no? Las recomendaciones, pues estas tienen que ver pues con el tipo de transmisión que les había comentado la vez pasada, ¿no? Se tiene que tener una higiene adecuada, lavarse las manos bien, sobre todo si se está manipulando pues el desecho de los gatos, en caso de las personas que presenten, ¿no? Que tengan mascota, un gato. Debe tener higiene a lo que es lavar bien las verduras y frutas, debe de evitar el consumir el carne poco cocinado cruda y pues se hace la recomendación de que se utilice un termómetro de cocina, que es como el que vemos en la imagen, y pues utilizar guantes, ¿no? Para trabajar en el jardín o cuando se maneje tierra o arena, porque pues dentro de esas o sea, dentro de ahí puede haber pues contacto con heces del gato también. Y bueno, ya entramos con el citomegalovirus. El citomegalovirus, pues, al igual que la varicela zoster, es un miembro de la familia Herpesviridae, con pues la diferencia de este virus de varicela zoster, que este pues correspondía a los alfa herpes virus de tipo 3, pero el citomegalovirus en este caso corresponde a los beta herpes virus y es el de tipo 5. Este, de hecho, es considerado el virus más grande que infecta al ser humano, con un diámetro de unos 180 nanómetros, ¿no? Una característica que presentan los citomegalovirus es que se adaptan muy rápido al ambiente que les rodea. Entonces, pues, gracias a esto, la prevalencia de la infección, pues, es muy elevada en la población general. Y pues las razones que les mencioné es esto de la adaptación y además de que, pues al igual que el resto de los miembros de la familia de los herpes viridae, pues es que tiene la capacidad de que una vez adquirido el virus, o sea, una vez teniendo esta prima infección, pues esta pasa a estar ya sea de por vida o por muchos años de manera latente en la persona y pues el sistema inmunitario pues cumple un papel importante pues para la reactivación y la reinfección del virus. Ya en cuanto a la transmisión, pues esta puede darse por varias vías. De hecho, vemos las diferentes formas. Esto ya sea por saliva, por secreciones respiratorias superiores, por evacuaciones, orina, semen, sangre o trasplante de órganos. Entonces, pues en estos casos, pues la higiene pues es muy fundamental, ¿no? Para evitar ese tipo de infecciones. Entonces, el modo de transmisión, o sea, tras la infección primaria, que adquiere la persona, donde pues el periodo de incubación ahí vemos es de 20 a 60 días, pues estas partículas virales infecciosas que pues se secretan bueno, que son excretadas más bien dentro de los que les menciono ahorita, orina, heces y todo esto, o sea, debido a esto más bien, pues es que las personas al tener lo que es un contacto cercano con estos fluidos corporales, pues ya sea pues los niños, ¿no? En las guarderías o personal de laboratorio, ¿no? Que maneja pues estas secreciones, o sea, si no se realiza un correcto manejo de esto, pues es cuando se puede adquirir la infección también. Eh, pero pues como vemos allá abajito, o sea, estas no son las únicas formas de transmisión que existen, sino que
Hay otros tipos que son los que se presentan de la madre al feto o la madre al recién nacido. Y estas, como vemos en el cuadrito, pues estas se pueden dar por 3 vías. Tenemos la vía transplacentaria, la vía intraparto o también por la leche materna. De estas, la más frecuente en los neonatos es que se infecten al momento del parto, ¿no? Que de forma congénita. Y esto es porque, pues, dentro de la transmisión intraparto, eh, pues esta se relaciona con que, pues, el virus no se encuentre de manera local, ya sea en vagina o en cervix, y pues gracias a esto, alrededor del 50 al 60% de los casos, pues pueden adquirir este virus o sea, esta enfermedad por citomegalovirus. Y pues otra parte, o sea, la otra ruta más común que se puede dar de la transmisión madre-hijo es por la leche materna, que pues también se ve relacionada, o sea, con la presencia de estos virus, al igual que las demás secreciones que ya les comenté. Dentro de las manifestaciones clínicas, si hablamos del momento del nacimiento, pues la mayoría de los recién nacidos con citomegalovirus son asintomáticos, alrededor de un 85 al 90%, pero hay aquellos que llegan a presentar pues infección sintomática, ¿no? Y esto, como vemos, pues puede relacionarse con una afectación al sistema retículo endotelial, sistema nervioso central, y se menciona que también es frecuente la prematuridad. Y pues dentro de estas manifestaciones clínicas, de ahí de igual manera las vemos mencionadas, ¿no? Plaquetopenia, anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, restricción del crecimiento también, y además de eso, pues microcefalia, convulsiones, hipotonía, letargia, corretinitis, etc. De estos, es importante mencionar que el 50 al 60% pueden presentar secuelas importantes. Y ahí vemos el retraso psicomotor, déficit auditivo neurosensorial y el déficit visual. En el diagnóstico de pues, estos casos de citomegalovirus, se menciona que suele ser difícil de diagnosticar, ya que, pues, como se ha mencionado, o sea, las manifestaciones clínicas, o ya sea que pueden ser asintomáticas, y esto puede ser tanto en la madre como en el feto, y cuando llegan a presentarse síntomas, pues rara vez se puede asociar a citomegalovirus, ¿no? Ya que los síntomas son parecidos a los de una enfermedad, pues, infecciosa leve, ¿no? Puede presentarse fatiga, fiebre, adenopatías. Entonces, lo que pudiera realizarse en cuanto a la sospecha de la enfermedad por citomegalovirus, pues puede ser, o sea, como se presenta este virus dentro de las secreciones corporales, pues puede realizarse, o sea, lo que puede realizarse es un cultivo del virus como prueba, ¿no? Para realmente identificar si se trata de citomegalovirus. Pero lo que se mencionaba es que, o sea, un problema que tienen estas pruebas es que no se permite identificar si se trata de una primoinfección o una reactivación del virus. Entonces, para poder realmente identificar esto, lo que se mencionaba en el libro es que se necesitan, pues, realizar el diagnóstico a través de los estudios serológicos, ¿no? Donde se tiene que identificar, pues, la IgG frente al citomegalovirus, y pues la manera en que se va a distinguir si es primoinfección o reactivación, pues tiene mucho que ver lo que son los anticuerpos, ¿no? Ya que si los anticuerpos se elaboran por primera vez, o sea, dentro de la primera infección, estos presentan una baja avidez, y ya conforme se está dando esta exposición, que pues corresponde a la reactivación, pues estos anticuerpos van madurando, y pues de igual manera o sea, va aumentando esa avidez, ¿no? Otra forma en la que pues podemos darnos alguna idea de alguna alteración presente en el feto, pues es gracias a la ecografía. Dentro de pues, la realización de la ecografía, pues es posible identificar pues algunas malformaciones fetales que pudieran presentarse, ¿no? Y dentro de ellas ahí vemos la lista: hidropsil-tal, crecimiento intrauterino restringido, polidramnios, ascitis fetal, algunas malformaciones del sistema nervioso central, y así como patologías intraabdominales, ¿no? Ahí las vemos. Ya en el tratamiento, pues si primero hablamos en el caso del neonato, pues lo que se mencionaba es que desafortunadamente
no existe, o sea, no existen protocolos así de manera cierta sobre el uso de antivirales, ¿no? Como el aciclovir y el ganciclovir. Y esto debido a efectos adversos que los bebés pudieran presentar. Y de hecho, busqué en otro artículo y de igual manera se mencionaba que, o sea, si bien sí se han utilizado estos antivirales, o sea, ganciclovir y también el valganciclovir, y sí se ha visto que pues han disminuido la carga viral y todo esto, pero también se ha demostrado que pueden pues aumentarse lo que son las pérdidas gestacionales, ¿no? Y por otra parte, dentro del recién nacido, este se trata de manera sintomática y aquí pues se emplean lo que son los antivirales, ¿no? Aciclovir, ganciclovir, y pues sí se ha visto mejoría. Sin embargo, lo que puede pasar es que al momento de interrumpir los fármacos, pues esta tiende a reaparecer. También se hace mención de lo que es el Fuscarnet, que también ha resultado eficaz para pues, la propagación del virus, pero lo que se menciona es que en sí ninguno de ellos ha tenido un éxito significativo en la mejora de los síntomas. Ok, pues ya vamos a pasar con herpes simple. El herpes simple, también conocido pues, simplemente como herpes o VHS, que son sus siglas, pues es una enfermedad causada también por los herpes virus, igual que el citomegalovirus y el virus de varicela zoster, pero pues corresponde, a diferencia de los otros, corresponde a los primeros dos tipos, ¿no? O sea, es decir, hay dos serotipos de herpes simple, o sea, dos cepas de virus distintas que pues son adquiridas por vías distintas, de hecho lo vamos a ver más adelante, pero así de manera general, pues el tipo 1 se da generalmente a través de la transmisión por vía oral y el tipo 2 se da por vía genital, pero pues a fin de cuentas vienen causando pues esta enfermedad, ¿no? Perdón. Si rápidamente les menciono ciertas características del virus, o sea, importantes, pues son virus de ADN, se encuentran de manera encapsulada, presentan una envoltura que contiene proteínas que cumplen esta función de poder anclarse a las células del huésped, es decir, las células epiteliales, que pues es donde se van a encontrar pues, la superficie de las mucosas, ¿no? Y bueno, eso es importante para el proceso de la transmisión y de la infección, que pues este proceso, lo que va a suceder primero pues es la infección primaria, donde pues este virus de herpes tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. Ya posteriormente, este virus entra a una fase latente donde pues ya ingresando a las mucosas, estos virus van a ascender por los nervios sensitivos periféricos, llegando posteriormente a los ganglios de la raíz nerviosa, donde aquí van a quedar en reposo y algo muy importante es que quedan pues presentes de por vida, ¿no? Y ya después, pues estos virus, digamos que se encuentran dormidos, pues estos pueden despertar ya al encontrarse de nuevo en contacto con herpes o ante ciertas situaciones, por ejemplo, estrés, y generar la reactivación de la enfermedad. Y ya, ¿no? Con los tipos de herpes, pues les mencionaba, ¿no? Que el tipo 1 se transmite por vía oral, es decir, por contacto boca a boca. Es asintomática en casi el 90% de los casos, pero pues la forma sintomática normalmente se presenta con una gingivaostomatitis aguda. Esta comienza 3-5 días después de la contaminación, de la infección, y pues se caracteriza por dolor bucal, pues alteración del estado general, y fiebre alta, ¿no? Entonces, esto conduce, como vemos en las imágenes, a lo que son las lesiones, pues, características, ¿no? De esta enfermedad, de la formación de vesículas localizadas, que ya posteriormente pasan a evolucionar a erosiones, ulceraciones, y ya, ¿no? Son dolorosas y pues se encuentran en la zona de la boca. Pero algo importante es que también se ha visto que puede haber una transmisión general de este tipo 1, sobre todo cuando hay contacto pues bucogenital.
Y este igual puede presentarse en el tipo 2, ¿no? El tipo 2 es el que se transmite más que nada por relaciones sexuales. De hecho, eso se puede determinar como una enfermedad de transmisión sexual, pero debido a este igual contacto bucogenital también pueden presentarse lesiones de tipo 2 en el área de la boca. Y pues como vemos en las imágenes, igual vesículas muy dolorosas y todo eso, ¿no? Algo importante también mencionar es que pues estas áreas no son las únicas afectadas, ¿no? Ya que como vimos que ataca a las mucosas este virus, pues puede también presentarse lo que es el herpes ocular, que pues como vemos, ¿no? Puede presentarse lo que es una keratoconjuntivitis, sensación de lagrimeo y todo esto. Entonces, lo que nos interesa aquí, pues es una de las formas más difíciles de lo que es el herpes simple, que es el herpes neonatal. Este herpes puede ser adquirido tanto por virus de tipo 1 como por virus de tipo 2. Sin embargo, en la mayoría de los casos, alrededor de un 76%, este se debe al herpes de tipo 2 y esto es porque, pues dentro de las maneras que puede ser transmitido, este virus pues, puede ser por 3 vías, ¿no? Que es a través del contacto directo con un individuo infectado, por autoinoculación o por transmisión vertical. Y dentro de estas, el 90% se ven relacionadas con una infección que presenta la madre, ¿no? Donde pues el bebé puede adquirir este virus, ya sea secundario a una infección ascendente debido a la rotura de membranas, o también gracias pues debido a la colonización que surge pues dentro del proceso del parto. Entonces, pues se ha visto que un 40% de las madres que presentan una infección genital primaria, esto con parto vaginal, pues tendrán un hijo infectado por herpes simple y ya un 60% de estos bebés infectados morirán en el periodo neonatal. Y ya pues por otra parte, los supervivientes, pues estas pueden desarrollar secuelas importantes, que ahí las veamos, ¿no? Enlistadas: microcefalia, retraso mental, convulsiones, displasia retiniana, meningitis, etc. Algo a mencionar aquí, pues es que con respecto a otros tipos de transmisión que pueden adquirir estos bebés, es que, o sea, el bebé también es propenso a adquirir el virus estando en contacto con personas que pues tengan herpes simple. Este puede ser personal del hospital, también los mismos padres que tengan el virus, ¿no? Muchas veces pues les gusta a los padres andarles dando besitos o así. Entonces, como vemos en las imágenes, pues las manifestaciones clínicas suelen presentarse en la zona de la inoculación, que pues ahí vemos que se encuentra en mejillas, en naricita y así. Entonces, ahí vemos las imágenes. Dentro del diagnóstico, este muchas veces puede realizarse de manera clínica, debido pues a lo característico de las lesiones que ya vimos. Pero también puede realizarse lo que es un aislamiento del virus, lo que es el cultivo tisular. Entonces aquí pues, se tendría que tomar muestras con pues, un hisopo estéril en las lesiones y ya después pues mandarlas a estudiar, ¿no? Sin embargo, algo que se mencionaba es que la sensibilidad y la certidumbre de estos resultados es limitada. Y lo que también se pudiera realizar en cuanto a esto son pruebas rápidas por PCR, y esto porque pues, se ha visto que tenía una mayor sensibilidad más que el cultivo, y aunque pueden realizarse, bueno, aunque se utilizan más que nada para investigaciones de laboratorio, también pueden implementarse en la clínica. En el tratamiento, si hablamos de tratamiento farmacológico, pues se hace uso de antivirales. Si estamos hablando de casos graves, pues se utiliza ciclovir intravenoso. Ahí vemos las dosis: 5 miligramos por kilogramo a una velocidad constante en 1 hora. Y esto es cada 8 horas durante 7 días en pacientes con una función renal anormal. O también puede hacerse uso de aciclovir, famciclovir o valaciclovir por vía oral durante 7 a 10 días. Y ya si estamos hablando de un tratamiento episódico, esto con una lesión recurrente, de igual manera se utilizan estos 3 fármacos: aciclovir, famciclovir y valaciclovir.
Y ahí vemos, ¿no?, las dosis de cada uno. Y bueno, este cuadro es sacado de un artículo, y les puse la referencia abajo, donde vemos pues el esquema de tratamiento según el tipo de herpes que presente pues la persona, ya sea herpes oral, herpes genital, neonatal, encefalitis aguda, y ahí vemos pues las dosis, ¿no?, el esquema de tratamiento. Dentro de las recomendaciones, pues ahí vemos, ¿no?, se deben de dar a las gestantes infectadas lo que es, o sea, se deben de realizar cultivos para confirmar el diagnóstico cuando la mujer tiene lesiones activas durante el embarazo, y si no se reconocen estas lesiones, pues se puede aceptar un parto vaginal. Tampoco son necesarios cultivos semanales de control de las gestantes con antecedentes, y si hay de igual manera lesiones visibles, sin lesiones visibles, se puede realizar el parto vaginal. Tampoco se recomienda la amniocentesis para descartar una infección intrauterina en las madres con infección en ningún momento del embarazo, y el parto por cesárea debería de realizarse cuando existen las lesiones en el momento de comenzar el parto. Ok, luego vamos a hablar sobre la infección. Bueno, les voy a hablar sobre la infección intraamniótica. La infección intraamniótica también se puede denominar como colamnionitis, amnionitis, infección intraparto e infección del líquido amniótico. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de infección en los tejidos que rodean al feto, ¿no?, dentro de los cuales se encuentran pues el líquido amniótico, membranas, placenta y o el cordón umbilical, o incluso pues puede ser la combinación de alguno de estos. Es importante mencionar que este tipo de infección puede darse por vías distintas. Y ahí las vemos, ¿no?, en el cuadro. Este puede ser por vía ascendente, que de hecho es la más frecuente, y esto pues se realiza debido a la migración, ¿no?, de estos microorganismos que se encuentran en vagina o cervix, y pues estos alcanzan, ¿no?, lo que son estas membranas, y es donde se produce esta infección. También por vía hematógena, lo cual puede darse por diseminación transplacentaria, o también por la complicación de procedimientos invasivos, ¿no?, como la amniocentesis, corocentesis, o pues la transfusión intrauterina, ¿no? Entonces aquí es importante pues todos los aspectos de asepsia, ¿no?, y antisepsia que se tomen, ¿no?, al momento de realizar estos procedimientos. Con respecto a los microorganismos que pues son capaces de generar esta infección intraamniótica, estos son variados. De hecho, esta infección se puede denominar como polimicrobiana, y vemos, ¿no?, que pues participan bacterias aerobias, anaerobias, y pues ahí las vemos, ¿no?, cuáles son las más frecuentes, vemos el número y porcentaje de cada una de ellas. Dentro del diagnóstico, pues esto lo podemos realizar por dos métodos. Uno es en cuanto a la clínica, pues es decir, en cuanto a las manifestaciones clínicas que adquiera la paciente. Dentro de ellas se encuentra lo que es la fiebre, taquicardia fetal, taquicardia materna, hipersensibilidad uterina y líquido amniótico maloliente, ¿no? Entonces, vemos ahí las diferencias entre los porcentajes, ¿no?, que afectan a cada una. Y también otra forma que es la realización de la amniocentesis, donde aquí pues se busca la determinación de la concentración de glucosa en el líquido amniótico. Entonces, dependiendo de esta concentración de glucosa es que se determina si la probabilidad de que el cultivo es positivo, ¿no? Vemos si es mayor al 5 miligramos por decilitro, pues la probabilidad es de aproximadamente un 90%. Si es mayor a 20, pues la probabilidad es del 2%, y si las concentraciones pues se encuentran intermedias, es decir, si se encuentran en 14 y 15, pues la probabilidad se encuentra entre el 30 al 50%. En cuestión del tratamiento, pues depende mucho de la edad gestacional en la que se realice el diagnóstico, y pues dependiendo de esto es que
pues vamos a nosotros determinar cómo vamos a actuar, ¿no? Si estamos hablando de un embarazo a término, lo que se realiza es la inducción del parto en las primeras 6 horas de haber hecho el diagnóstico y se tratan de realizar el menor número posible de tactos vaginales, ¿no? Si estamos hablando de un embarazo de 34 a 33, 36 semanas, de igual se tiene que proceder como si fuera término, ya que no existe pues un riesgo de alguna mortalidad por inmadurez pulmonar y todas estas alteraciones que pudieran generarse. Sin embargo, dentro del embarazo de 30 a 33 semanas, aquí como los pulmones del feto en sí no están bien desarrollados, para estimular esta madurez pulmonar fetal, lo que se administra son 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 24 horas por 2 ocasiones. Esto pues hasta completar 48 horas de la primera dosis, ¿no? Y además de esto se tiene que administrar lo que es la antibiótico-terapia, esto inmediatamente que se realice el diagnóstico. Si estamos hablando de un embarazo menor a 24 semanas, pues el diagnóstico se realiza, o sea, se tiene que inducir en estos casos lo que es el parto inmediato y pues ya una vez inducido el parto se tiene que mantener la antibioticoterapia mínimo 7 días durante el puerperio. Y pues ¿en qué consiste esta antibioticoterapia? Pues ahí vemos los fármacos, lo que son la penicilina cristalina, 5 millones cada 6 horas, más la gentamicina, 3 a 5 miligramos por kilogramo al día, una dosis diaria. Y ya como alternativa tenemos lo que es la ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, y agregar la misma gentamicina con la misma dosis, ¿no? que el esquema anterior. Bueno, el pronóstico en este tipo de padecimientos, de enfermedad, depende mucho del tipo de microorganismo que esté causando la infección, ya que algo que se mencionaba es que, por ejemplo, si se trata de streptococos del grupo B o de Escherichia coli, pues las ciertas alteraciones que se presentan pues son bajo peso al nacer o mayor riesgo de bacteremia, ¿no? Ya sea materna o neonatal. Y pues dentro de las complicaciones tradicionales que podemos encontrar, pues se encuentra la sepsis materna, neonatal, neumonía, meningitis neonatales y la muerte neonatal. Después, ya por último, tenemos la endometritis postparto. Esta pues es una... Un segundo. ¿Dónde? Regrésate tantito al tratamiento. Ok, aquí por los gérmenes que se pueden encontrar en vagina, pueden ser gram positivo, gram negativos y anaerobios. Los esquemas que se usan es penicilina, gentamicina más metronidazol para que le pegue anaerobios, o puedes usar gentamicina, clindamicina o amicacina, clindamicina. ¿Qué se busca? Cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Está bueno? Aquí nada más se quedan para gram positivos y gram negativos, entonces están descuidando los anaerobios. Si te vas a la tabla anterior donde ves los gérmenes, vemos algunos anaerobios, ¿no? Es una observación. Adelante. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, les voy a continuar hablando sobre la endometritis postparto. Esta es una de las causas más comunes de fiebre en el posparto. De hecho, antes era conocida como fiebre puerperal. Pero vemos, ¿no?, que son dos cosas distintas, ¿no? La fiebre puerperal es cuando pues la temperatura es igual o superior a 38 grados, sostenida por 24 horas. Y por otra parte, la endometritis postparto pues es un cuadro infeccioso que aparece entre 1 y 10 días postparto, y esto pues es como consecuencia de una infección que surge en el tejido endometrial. Entonces, pues es por eso que se denomina como endometritis, ¿no? El mecanismo de contagio pues va a depender mucho de la vía del parto, ¿no? Ya que se considera, por ejemplo, si estamos hablando de la cesárea se considera como el principal factor de riesgo,
ya que aumenta la incidencia en un 25% en comparación con el parto vaginal. Y pues dentro de las complicaciones, ¿no? Situaciones que pueden dar lugar a la generación de endometritis, pues dentro de la realización de todo esto que les mencioné de la cesárea, está la dehiscencia de la herida, es decir, cuando se presenta una abertura espontánea de la sutura, ¿no? Que se realiza durante la cesárea, también lo que es la necrosis de la sutura y la presencia de hematomas. Estamos hablando del caso de la vía vaginal, pues la principal fuente de contagio es la vía ascendente que les mencionaba, ¿no? Que pues es cuando los microorganismos pues ascienden, ¿no? Y generan esta endometritis. Y pues también existen, aparte de esta, otros factores asociados, ¿no? Como es lo que es el exceso de manipulación, la presencia de cuerpos extraños, como pueden ser los restos ovulares y la realización de episiotomías. Dentro del diagnóstico, este se suele basar en la clínica del paciente, ¿no? Ya que en esta pues se va a observar la fiebre característica que les mencionaba anteriormente, también malestar, dolor abdominal y los bloqueos purpurentos o malolientes, que pues esto vendría siendo lo que son las secreciones vaginales, o sea, lo que vendría siendo esas secreciones normales, ¿no? Que se presentan durante el puerperio, que pues normalmente contienen sangre, moco, tejido placentario. Pero pues el estudio se debe complementar con exámenes de laboratorio y gabinete, ¿no? Ahí vemos la lista de todos estos estudios que hay que realizar, que serían pues el cultivo de estas secreciones que les menciono, para pues descartar otros padecimientos como pueden ser clamidia o gonorrea, también pues realizar hemoleucogramas, hemocultivos, urocultivos, examen general de orina, radiografías, pues para ver, ¿no? Para descartar pues la retención de los restos placentarios, ¿no? En el tratamiento, pues lo que se ha mostrado mayor efectividad, pues es la combinación de 900 miligramos de clindamicina, esto por vía intravenosa cada 8 horas, más 1.5 miligramos por kilogramo de gentamicina cada 8 horas. Y en el caso que pues persista la fiebre, pues el esquema recomendado es agregar ampicilina a la clindamicina y la gentamicina, ¿no? Y esto porque la primera cubre los enterococos, ¿no? Que los otros medicamentos no cubren. Y en cuanto a esto también se ha mencionado el uso de la vancomicina, y ya todo ese esquema de tratamiento se va a extender hasta que la paciente pues se encuentre 24 a 48 horas afebril. Y ya sería todo por mi parte. Nada más, profesor, queda menos de un minuto de la presentación, no sé si quiera que volvamos a conectarnos. Claro, hay que conectarnos. Muy bien, ahorita voy a abrir la... ¿Con el mismo? Sí, con el mismo, por favor. Ok.
¿Alguna pregunta? Yo, doctor, Sí. en el caso de la toxoplasmosis, pues Ajá. mencionaba que el principal eh, problemas aquí son los gatos. En las mujeres embarazadas que ya tienen mascotas que son gatos, ¿se los tenemos que prohibir o qué se hace en esos casos? Sí, definitivamente. Aunque no tengan antecedentes, ¿no? Se les dice que no estén en contacto. Lo más seguro es que no les pegue, pues, pero es obligación decirles, ¿no? De esa enfermedad que puede tomar forma. Entonces, de preferencia que no estén en contacto, que no estén limpiando el excremento de ellos, ¿no? Sino que alguien de la casa del paciente no lo abrace, que siempre se pide eso. ¿Alguna otra pregunta? Como se ven, las principales son complicaciones o infecciones obstétricas, son virales, pero también hay bacterianas, ¿no? Como el estreptococo o ya infección de líquido amniótico, se llama infección intraamniótica, corioamiloitis también se llama, y la endometritis, que casi siempre es secundaria después de una cesárea urgente, cuando a la paciente le estuvieron haciendo muchos tactos o llega a su casa sin bañarse, dura mucho tiempo en el hospital, están haciendo tacto y tacto, le hace una cesárea urgente y luego viene la infección. Acuérdense que las tres principales causas de muerte materna es la hemorragia, la sepsis y la preeclampsia, ¿no? Entonces, los pacientes están muy al pendiente al momento de vigilar el puerperio. Nosotros le llamamos puerperio quirúrgico cuando es después de una cesárea y puerperio fisiológico cuando es después de un parto, que es lo mismo, los dos pues, son puerperios. Entonces, también puede ser después de un parto, pero lo más común es de que sea después de una cesárea. La infección intramniótica, por supuesto que se presenta con el bebé, ya la endometritis post-cesárea o postparto se puede presentar después. Hay veces que la mamá trae fiebre y corionoitis y el bebé nada, y hay veces que el bebé trae y la mamá nada. Entonces se deben de vigilar a los dos. Hay estudios de laboratorio que los neonatólogos les piden a los recién nacidos para detectar si van a tener alguna infección. Esos generalmente son sepsis temprana, ¿no? Porque ya traen infección en el líquido amniótico, pero no siempre se infectan. Lo mismo que la mamá. Pero ya lo que es la endometritis postparto, pues es una infección del endometrio. ¿Qué puede pasar? No debería llamarse endometritis, sino deciduitis. ¿Por qué? Porque en el endometrio se transforma en decidua en el momento de embarazarse. La decidua es muy rica en progesterona. Entonces, está la decidua y está el lecho placentario. Cuando es una cesárea, el riesgo, como lo mencionaban, es que se abra la histerografía. Si se abre la histerografía por infección, hay que operar a la paciente y hacer una histerectomía. No puedes tú suturar o reparar un sitio que esté infectado. Hay veces que se avientan y les revivan bordes y les vuelven a suturar, pero es muy peligroso. ¿Quieres? ¿Y dónde empieza? Pues donde está la incisión. Aunque lo tenga enladecido en el endometrio, lo más que se infecte la herida. Por eso siempre hay que suturar bien. Dos planos, no unos que solo suturan en un plano. En la cesárea de porro le llaman, solamente un plano le dan. Siempre hay que suturar bien el músculo para que soporte lo más que pueda. Y suturas que duren un poquito más en absorberse. Antes usábamos el crómico, ahora usamos el monocril, que es una mezcla que dura un poco más de tiempo y se infecta menos porque es monofilamento, ¿no? Estas pacientes se pueden poner mal
y el útero ser un sitio para empezar a embolizar principalmente a los pulmones, es lo primero que llega. Pero puede dar septicemia y se puede morir. Es una de las terceras causas de muerte materna. Y es más difícil de tratar la sepsis que la hemorragia y la preeclampsia. En el hospital de la mujer, pues sí se nos murieron sepsis, ¿no? Casi siempre era por pielonefritis, ya no llega a estado séptico, o pacientes con abortos infectados que se quedaban en su casa porque sabían que habían cometido, pues no un pecado, pero una situación ilegal, y al mismo tiempo se quedaban hasta que no las descubrían en sus casas, hasta que arrojaban los restos, pues no los arrojaban, se infectaban, y ya llegan en estado tóxico, ¿no? Séptico, también es causa de muerte. La rubiola no la mencionan los libros porque pues prácticamente se está vacunando en la pentavalente, parece que viene, ya ni me acuerdo los esquemas de vacunación, pero parece que ya la cubre, antes no la cubría. Entonces, si la paciente agarraba rubiola, manifestada clínicamente en su embarazo, en el primer trimestre, pues está indicado interrumpir el embarazo, como aspecto médico legal, pues, porque había muchas posibilidades que hubiera malformaciones. Pero como ya prácticamente o les da todas, o antes hacían fiestas de niñas para que les pegara rubiola, ¿no? De niñas es muy benigna, de grande, cuidado, no puede dar hasta neumonía. Las otras infecciones, el herpes, por ejemplo, si es agudo, pues se debe internar la paciente, si es un herpes zóster, sobre todo vaginal. Es muy doloroso, adenomegalia en el estado general, fiebre, y hay que tener la paciente internada y esperar que no se le transmita al bebé. Los antivirales no tienen, los que mencionaron, efectos teratogénicos sobre el producto. Es más el efecto teratogénico, el herpes, por eso se debe dar tratamiento. Les comentaba que hay una cosa que se llama TORCH, que se pide así en el laboratorio, TORCH. TORCH, Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. ¿Qué es lo que más se usa? Los cultivos, pues, es muy caro y tarda mucho tiempo y no son prácticos. La PCR, claro que es lo mejor, es cara. Pero aquí lo que pedimos es IgG y IgM de estos, ¿no? Entonces nos basamos, si la paciente tiene IgG y estuvo en contacto con una paciente con rubiola, por ejemplo, con varicela, pues ya sabemos que ya tuvo la paciente, que no le va a pasar absolutamente nada. Pero si apenas tiene IgM, quiere decir que sí está con su infección inicial. El que tenga IgG quiere decir que ya tuvo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero ya tuvo. Ya tiene memoria. Entonces se van pidiendo IgG y IgM en el torso, ¿no? Y pues la mayoría de veces son asintomáticas, entonces el problema es que no se da cuenta. El citomegalovirus tiene la característica de que puede ser latente, pero si se activa en un embarazo le causa malformación. Niños con sordera que pues no, ya después que a la mamá le hicieron, y el bebé le hicieron el TORCH, el citomegalovirus, se dan cuenta que tiene positivo, no da síntomas. No da síntomas, pero puede estar presente. Yo tengo pacientes que en un embarazo sí, en el otro no, y pues no hay nada que hacer, más que pedirle a Dios que se embarace y no se active el citomegalovirus. ¿Preguntas? Sí, doctor. En el caso del citomegalovirus, pues la compañera mencionó sobre su tratamiento que no garantiza un éxito de la erradicación total.
¿Qué se hace en esos casos? Nomás Nada, esperar, entonces. nada, desgraciadamente. Usted les aconseja genéticamente que ya no tengan hijos, porque no sabemos cuándo se va a activar. Pero hay gente que se la juega, no está en todo su derecho, pero no podemos, no se puede erradicar. Como el herpes zóster, el herpes genital. Él lo trae y si de repente se activa y de repente no. Entonces, puede que ya no te vuelva a dar, puede que te dé cada 6 meses. Bueno, antivirales profilácticos son de las cosas de no se puede hacer nada. La endometritis es importante que hagan el diagnóstico. Al pasar visita uno se da cuenta que el fondo uterino no está bien involucionado, o sea que está arriba la cicatriz umbilical, que duele, ¿no? Y hay que hacer un cultivo de la secreción, se mete una sonda en el atón y se saca muestra de adentro de la cavidad para hacer la diferenciación. Pero la fiebre puerperal significa todo lo que puede ser, no es sinónimo de endometritis. La fiebre puerperal puede ser pielonefritis, puede ser neumonía, puede ser infección de la herida, puede ser lo que sea. Entonces se hace un protocolo, se pide placa de tórax, se pide examen de orina, sonda, biometría hemática, velocidad de sedimentación. A veces que la herida se esconde mucho hasta los 5 o 6 días, pum, sale la pus y ya sabemos que la fiebre venía de ahí, no venía de adentro. Entonces hay que estar y ver todos los focos probables infecciosos que tenga la paciente. Pero como le repito, siempre hay que cubrir gran positivos y gran negativos. Doctor, Y anaerobios, mande. y en el caso, por ejemplo, del coronavirus, ¿de qué se complican las pacientes? ¿De sepsis? No, el coronavirus en la paciente embarazada es un poco más agresivo porque hay un estado de inmunocomprometido en la paciente embarazada per se. Y los cambios pulmonares para adaptación, sobre todo por la progesterona, predisponen a que tengan más neumonías y más complicaciones. Pero no es que se complique con sepsis. Con sepsis se puede, con una infección bacteriana se puede complicar cualquier paciente que esté entubado, cualquiera. Pero lo último que hemos visto, lo estoy leyendo en un resumen que mandó el Colegio de Ginecólogos, es que los factores en contra que tiene la paciente embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, es su estado inmunocomprometido, que se tiene en el embarazo, y los cambios bronquiolarios o pulmonares que tiene la paciente embarazada para adaptarse a oxigenar más a otro bebé, digo al bebé, a tener más oxígeno en su sangre. Entonces, esos cambios la predisponen un poquito a que les vaya un poco mal. Y desgraciadamente, las vacunas que se probaron no se probaron en embarazadas, como la influenza, ni en niños. Entonces, quedan a la deriva, ¿no? La influenza pues, se le puede poner a la paciente embarazada, y de hecho está indicado que se le ponga en octubre. Entonces, de lo poquito que se sabe el coronavirus, porque es evolutivo, que los únicos factores de riesgo que le vemos es eso. Claro que si la paciente está bien alimentada, no tiene comorbilidad como diabetes, hipertensión, alguna otra cosa agregada, pues se va a comportar casi igual que alguien sano. Ahora acuérdate que la edad reproductiva pues, son pacientes jóvenes. Yo aquí en Hermosillo supe nomás la química del hospital, ¿sabes? Muy joven el señor, la química y pues desgraciadamente se murió y el bebé no. A lo mejor le sacan ser agresivos con la paciente embarazada, con coronavirus. Hay que tratarlas igual que la paciente que no está embarazada. Y no estar esperando
a que le va a pasar algo. ¿Qué le puede pasar si van a usar corticosteroides? Pues nada más que le maduren los pulmones más rápido. El Remdesivir pues se usa muy poco porque es muy caro aquí en México. Pero los estudios que hay es usar dexametasona con Remdesivir, es un esquema que está en nutrición, y el otro es no recuerdo, es de los monoclonales con dexametasona. Entonces, todos esos son los esquemas que se pueden usar. ¿Y qué vas a hacer? Pues usarlos. Si tienes, es carísimo el Remdesivir, pues usarlo, pero de usar dexametasona, o sea, no pasa absolutamente nada. Y si ya se le agrega una bacteria, ya es una neumonía bacteriana o infección intrahospitalaria, pues usar antibióticos de amplio espectro y sobre todo los beta-lactámicos, ¿no? Pero en cualquiera de esos es muy fuerte, ¿no? Y no pasa nada. El problema es llevársela tranquila con una paciente embarazada, sabiendo que tiene un poco más de riesgo. En el Hospital General se murieron 2 que yo supe tan embarazadas, que las pasaron del hospital. Una mujer por el centro COVID estaba en ese entonces. Todo en general, ¿no? Entonces llega a la conclusión que tiene un poquito más de riesgo que la gente que no está embarazada. A la mayoría, por supuesto, que más del 80% le va bien. Pero esos dos factores tienen contra el embarazo. ¿Y de qué se mueren? Pues de falla orgánica múltiple. Y hay unas que de puro pulmón, y se acaban los alveolos. ¿A quién de ustedes le ha pegado COVID? A mí, doctor. A mí, Pues a mí ya también me pegó en noviembre. Tuvieron mucha suerte, ¿no? Ahora esperando la vacuna para los viejitos, pero pues el presidente no sé qué quiere, ¿no? Mejor ni hablo porque luego a lo mejor salen 2, 3 chairos ahí y luego van a empezar a discutir conmigo. ¿Saben cuáles son los chairos, no? Sí. ¿No saben cuáles son los chairos? No. sí, pues los seguidores sean. Pues sí. La política, yo soy político y he andado en campañas, pero nunca me apasiona. Sino la política por la política, porque todos tenemos que participar en política, porque no debemos dejar a los políticos que hagan lo que quieran, ¿no? Del país. Por eso todos tenemos que ser políticos. La mayoría dice que no me gusta la política. No es que no te guste, sino en un momento como los países más desarrollados que la gente ya no se deja. Entonces los políticos tienen que hacer las cosas derechas. El esquema de vacunación, por ejemplo, se van a ir a los más pobres, eso se llama comunismo. Se van a ir a los más pobres, a los más distantes, cuando el problema está a nivel urbano. Entonces, son estrategias políticas, no son estrategias epidemiológicas correctas. O a los sitios donde hay más coronavirus, o que cada estado vacune por su cuenta en su centro de salud, porque las enfermeras tienen la experiencia, ¿no? Ahorita venía el ejército con los siervos de la nación, que seguro van a tener un chaleco morado, ¿no? No se vale. Esto es muy serio, y cuando uno se enferma, todos los días que digo, cada 8 horas que se pone el oxímetro, es una ansiedad tremenda, ¿no? Mucha gente se ha muerto. La mortalidad en México es muy alta comparado a otros países. ¿Por qué? Por muchos factores, pero no es cierto que haya más obesos y más diabéticos. En todas partes hay. En Estados Unidos hay mucho obeso, mucho diabético. El asunto es que te agarre controlado. Pero vas a un centro de salud y no hay pastillas para la presión, ni para la diabetes.
Hay veces que no hay ni insulina. Los pacientes, en el momento que le hagan el diagnóstico, ellos sí van a llevar un tratamiento. Y si los agarra el coronavirus con morbilidad, perdón, pero están controlados, pues es la misma. El problema es cuando no está controlado. El sistema de salud no está fallando. No de ahorita, ya tiene rato. Y el primer nivel es esencial para, sea medicina familiar del seguro del ISSSTE o el centro de salud, para que nuestra población sea más sana. Pero de todos modos, la estructura hospitalaria y transformar varios hospitales a COVID nos dio a ver y dar la experiencia de que no tenemos infraestructura. Y por interno, pero lo que invierte la nación en salud es muy bajo comparado con otros países del mismo Centroamérica y Sudamérica. Entonces, por lo tanto, pues, no le dan la prioridad necesaria. Pero que se dejen de politiquerías y hagan las cosas como deben ser, como dice la epidemiología, ¿no? Los expertos en salud pública. A esa gente hay que escucharla. La gente, de todos modos, cuando ve que un gobierno funciona, lo vuelve a apoyar, pero no de esta forma, induciendo a base de que ahí te va la vacuna, ¿no? Yo no tengo nada contra los pobres, muy pobres, todo lo contrario, siempre vi a la gente. Cuando estuve en el materno y estuve en el hospital de la mujer. Pero no se trata de eso, se trata de ver dónde es más necesario y quién nos puede aplicar, no el ejército. No estamos en Cuba. Aquí en México el sistema de vacunas era envidiado hasta por los gringos. De repente le cambian la pichada para que no sean los estados, sino todo lo haga la federación, pues no hay confianza. Entonces, pero ya nos pasamos. Qué bueno que hablamos de política y perros. De nuevo mañana. Sale, doctor, hasta Y mañana. disculpa a los chairos, ¿eh? Gracias, doctora. Hasta mañana. Bye.